Este es el panorama nacional que vamos a analizar de inmediato, precisamente con estos resultados de manera interna, las posturas a nivel internacional de aquellos que acompañan el proceso revolucionario de Venezuela y aquellos que de manera permanente lo atacan. Todo este contexto global con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, es veedor internacional en este proceso electoral. El presidente, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Y bienvenido a Telesur. Gracias a usted por invitarme, Tatiana, y a través de UNASUR, un inmenso abrazo a la patria grande. Muchísimas gracias. Tenemos la distancia suficiente en medidas de bioseguridad si desea quitarse la mascarilla. Cumpliendo siempre las medidas de bioseguridad como nos han enseñado en este mundo inédito de pandemia. Y es un éxito Venezuela en el control de la pandemia, ¿no? Ha sido un éxito, aunque muy poco reconocido, presidente, a nivel internacional. Cuando se entregan las cifras de países que les va muy bien, Venezuela no aparece. Lamentablemente todo se ha ideologizado y es terrible. Es decir, ya no importa si se atenta o no contra los derechos humanos, depende de quién lo haga, ¿no? Si son gobiernos de derecha, no pasa nada. Si son gobiernos de izquierda, hasta se lo inventan. Entonces, eso es un retroceso incluso civilizatorio. Es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar realmente. Algo de lo que usted estaba precisamente hoy hablando en un encuentro de civilizaciones del Instituto Samuel Robinson, de lo que más adelante quiero también pedirle su reflexión. Encantado. Si le parece, presidente, hablemos de la jornada de la víspera. Es lunes de reflexión, el lunes de análisis de resultados de las distintas posturas. Usted, con su reflexión como veedor internacional, ¿cuál es ella? Mire, objetivamente, porque la honestidad intelectual no significa no tener partido, eso es imposible. Nadie es neutral. La honestidad significa, pese a la no neutralidad, tratar de ser objetivo. Y objetivamente, estoy dispuesto a debatir con quien quiera, las elecciones ayer fueron impecables, hasta demasiado tranquilas, hasta aburridas le diría, porque todo marcha muy bien, se demoraban pocos segundos en votar la gente, lo cual ayudaba a la bioseguridad. Y bueno, yo creo que ha sido un éxito total porque sabemos los inmensos obstáculos que tuvieron que en muy corto tiempo superar los miembros del Consejo Nacional Electoral para poder cumplir con la Constitución y tener las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Todo esto cuando ya vemos una composición nueva de la Asamblea Nacional con 277 representantes de distintos partidos. ¿Cuál es su visión con respecto a una situación de la que usted ha estado muy cercano en 5 años de una Asamblea Nacional, que bueno, lo que hizo fue boicotear cualquier intento de reorganización interna institucional? Pero ¿qué reacción se va a esperar de parte del Ejecutivo, de cualquier presidente, cuando la oposición en elecciones igualitas a esta, pero si eran válidas porque ganaron ellos, dicen después de ganar que en 6 meses votarán al presidente? Por favor. O sea, fueron electos para sacar adelante al pueblo venezolano, para prosperidad, para lograr desarrollo, leyes, por el bien común, no para conspirar. Entonces creo que fue una actuación realmente nefasta y eso los llevó al fracaso total, porque ahora han sido abrumadoramente rechazados en las urnas. Y por si acaso, ¿no? Alguien dirá, pero la participación fue 75% de 2015, ahora 32%. Claro, con pandemia, bloqueos, sin combustible, paro de transporte, cortes eléctricos. Pero más allá de eso, si ellos consideran que fue por su acción, por su llamado a boicotear las elecciones, que se bajó del 75 al 32, es facilito. Quiere decir que 43% de gente, al menos 43%, los apoya. Y si los apoyaban, ¿por qué no participaron en elecciones? E iban a arrasar. Saben que están mintiendo, saben que si se presentaban perdían y en lugar de asumir esa derrota democráticamente prefirieron atentar no solo contra unas elecciones, contra la democracia. Uno se pregunta, presidente, además usted que es experto económico, experto en números, si importa desde esa misma perspectiva cuánto se votó en Venezuela, si siempre se encontrará una excusa, la oposición interna que no participó y la oposición internacional que siempre encontrará una excusa para deslegitimar el proceso de Venezuela. Bueno, tenemos elecciones parlamentarias en Europa que en condiciones normales, sin pandemia, sin bloqueo, sin carencia de combustible, sin paro de transporte, sin boicot, alcanzan 30, 32%, ahí nadie reclama, ahí todo está bien. Rumania acaba de pasar unas elecciones y obtienen el 31%, pero no hay un titular de eso deslegitimando el proceso. Como le decía, no, todo está ideologizado y eso nos hace mucho mal. Por favor, por el bien de la humanidad, debemos llegar a consensos mínimos, hay que llamar pan al pan y al vino vino, hay cosas que no admiten interpretaciones ideológicas, colores, sino que son objetivas. Entonces, por ejemplo, no es que si
y respeta los derechos humanos, un amigo, no pasa nada. Así no lo respeto, un enemigo me lo invento. No, eso nos hace daño a todos. No es porque me cae mal este gobierno, digo que no hay democracia. El otro es un dictador, Ecuador. ¿Cuántas veces han roto la Constitución? Hay perseguidos políticos, pero como son serviles de Estados Unidos, ni siquiera salen en los periódicos. Eso nos perjudica a todos, son retrocesos civilizatorios. Debemos superar esta triste etapa que estamos viviendo, sobre todo en América Latina. Usted ha puesto un gran ejemplo. Rumania acaba de tener elecciones parlamentarias, 31% de participación, sin los problemas que tiene Venezuela, nadie dice nada. Aquí con el 32%, con pandemia, escasez de combustible, corte de luz y todos los problemas que conocemos, entonces quieren hacer un escándalo. Ya basta. Esos son los peligros del voto voluntario. La gente puede acercarse a votar o no. La participación del 32% y con ese 32% ha ganado abrumadoramente el gobierno, la postura oficialista, y debemos respetar esos resultados. Lo cual desde ningún punto de vista, presidente, deslegitimaría un proceso. No importa ya cuánto se haya obtenido en las urnas. Pero ese es el voto voluntario. Es el voto o si no, ponga voluntario. voto obligatorio. Ahora, yo creo que el voto debe ser obligatorio, porque así como tenemos derechos, los ciudadanos debemos tener responsabilidades, más aún, ¿no? Con este ultra neoliberalismo, capitalismo liberal a ultranza, atenta contra la democracia. Porque para que funcione la democracia, usted debe tener una lógica del bien común, debe tener una lógica comunitaria que va contra ese espíritu hiperindividualista, egoísta, que nos impone el capitalismo liberal. O sea, la reflexión es, ¿cuánto aporta mi voto? ¿Cuánto me cuesta ir a votar? ¿Y cuánto beneficio obtengo? Y siempre el coste es mayor que el beneficio. Nadie va a votar con esa lógica. Y cada vez disminuyen los porcentajes de participación en Europa y a nivel mundial. Y eso es un peligro para la democracia. Pero esos son los riesgos del voto voluntario. Lo que sí, seamos aquí claros, concretos, si en Venezuela es la participación 32%, un escándalo. Si en Rumania es 31%, no pasa nada. Basta de esa doble moral. Basta precisamente de todos esos titulares, además acompañados bastante bien por medios de comunicación que replican rápidamente la matriz de los medios corporativos. A propósito de lo que viene para Venezuela, con un bloqueo económico, financiero y comercial tan fuerte como el que está viviendo el país, la necesidad de tener una Asamblea Nacional que haga una buena oposición, evidentemente que en buena hora asumió el rol democrático, pero ¿percibe usted en esta oposición que decide sumarse al proceso democrático que se encontrarán soluciones desde ese sector que otrora apoyó intentos de desestabilización al país? Permítanme hacer una pausa primero, que parece como un detalle adicional, el boicot, el bloqueo. Es terrible. Venezuela tuvo una economía de guerra. Los ingresos petroleros superaban 50.000 millones de dólares. Este año no va a llegar a 500 millones. La centésima parte, ¿sabe lo que es eso? Y el ingreso petrolero a nivel externo significaba más del 90% de las divisas que entraban en Venezuela por el comercio exterior. ¿Entendemos lo que es eso? ¿Qué país del continente aguantaría 3 meses así? Ecuador, póngale un bloqueo a su petróleo, que en participación es mucho menos que en el caso venezolano, y quiebra a los 15 días. Peor con el gobierno inepto que tenemos. Entonces ya basta este bloqueo criminal. Yo no entiendo, yo vengo a la academia, soy profesor, no entiendo los analistas que dicen el fracaso del modelo venezolano del socialismo, haciendo extracciones que está bloqueada, que no puede vender ni su petróleo, que tiene una economía de guerra, que le echan misiles a sus refinerías para boicotear incluso la capacidad de refinación, que hacen atentados contra las centrales eléctricas para producir cortes eléctricos. Es como si mañana, ¿no?, echamos una bomba atómica en Chile y al día siguiente decimos fracasó el neoliberalismo. Ya basta de tanta hipocresía. ¿Qué nos pasa? Le insisto, son tipos muy especiales a nivel latinoamericano y mundial. Hay un retroceso civilizatorio. Nos hemos vuelto hasta estúpidos. Sobre la oposición, yo no creo mucho en eso. Yo considero que dentro del marco democrático, dentro del Estado de Derecho, debe haber proyectos nacionales con gran apoyo, ¿no?, a nivel ejecutivo, liderazgo, y a nivel legislativo, apoyo, mayoría, para poder sacar adelante nuestros países. Los proyectos que tratan de cambiar el status quo, los proyectos progresistas, que quieren cambiar un sistema que nos ha condenado ya 2 siglos a su desarrollo, enfrentamos suficiente oposición. Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los poderes fácticos siguen intactos: el poder económico, el poder militar, el poder religioso y el poder mediático. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, no tendremos verdadero desarrollo, no tendremos verdadera democracia, ni siquiera desarrollo en América Latina. Esto tampoco es un detalle irrelevante.
La verdad es un valor fundamental para que funcione una sociedad, para que funcione la democracia, para salir de su desarrollo. Porque en función de la verdad, de la información, tomamos las decisiones de acción colectiva. Si vienen engañándonos, tomamos las equivocadas decisiones y seguimos en el retraso. Pero los guardianes de la verdad, que deben ser los medios de comunicación, son los primeros que nos han robado esa verdad. E insisto, si no resolvemos la cuestión mediática, no tendremos democracia ni tampoco desarrollo. Se imponen matrices de opinión que se logran llevar a tantas partes de América Latina y el mundo sobre Venezuela, presidente. No solo por ejemplo, opinión, ¿no? El tema a través de... Hay abierta mentira, porque opinión, por último, Sí. son juicios de valor que también deben estar fundamentados en hechos objetivos. No es que en función de yo opino, entonces yo opino que usted es contrabandista, narcotraficante. No, pues tengo que tener elementos para sostener esa opinión. Pero aquí estamos hablando de abiertas mentiras, de desinformación, de deliberada manipulación. Y mientras no enfrentemos ese problema, le insisto, América Latina no tendrá ni democracia ni tampoco desarrollo. Para esto se necesitan medios de comunicación plurales, medios de comunicación que no respondan a intereses particulares. Usted, por ejemplo, bien recuerdo que lo intentó hacer en Ecuador, pero una vez llegó el presidente Lenín Moreno, todo se fue al traste. En Brasil, por ejemplo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha dicho, esto es una deuda que tenemos pendiente. Es decir, hay mucho camino por recorrer en América Latina con respecto a ello. Es que no es un problema adicional, es un problema crucial, entendamos. Los gobiernos progresistas no nos enfrentamos a partidos de derecha que hacen oposición democrática. Nos enfrentamos a sus medios de comunicación, porque pertenecen a las élites, esos medios de comunicación, son instrumentos de defensa del status quo, que buscan desestabilizar, buscan manipular. Y hay que perderle el miedo a estas cosas. Ah, no, criticar los medios de comunicación es criticar la libertad de expresión. Entonces criticar al presidente es criticar la democracia. No, eso es tonto. Estamos criticando a los malos medios de comunicación para lograr una verdadera libertad de expresión que permita sostener una real democracia y nos permita alcanzar el desarrollo. Eso es muy importante. A propósito de lo que usted hoy participaba en este encuentro de diálogo civilizatorio con los otros expresidentes que han estado aquí en Venezuela. Parte de las conclusiones, producto de la experiencia de todos ustedes como expresidente, había una que escuchándola resultaba también fundamental, que es el marco de toda esta crisis que queda en evidencia por la pandemia. El modelo. ¿En qué momento estamos, presidente, a propósito del modelo capitalista en esta forma perversa neoliberal? ¿Y qué tal existen las posibilidades para realmente salir adelante cuando vemos que las cifras son pues de verdadera crisis? Yo sí creo que la pandemia ha sido un muy importante remesón a nuestra forma de vida, a la ideología dominante y probablemente a la civilización hegemónica. Porque esa civilización, un concepto un poco ambiguo, incluye cultura, religión, valores, pero también estado de la ciencia y tecnología, instituciones. Y bueno, el sistema imperante, lo que Sam Huntington llamó la cultura Davos, podríamos extenderla a la civilización Davos, es el individualismo, la competencia, el mercado y supuestamente democracia liberal, mientras sirva estos intereses, ¿no? En lo político, mientras sirva estos intereses. Porque verá dónde queda la democracia liberal en Estados Unidos cuando los latinos seamos mayoría. Se acaba la democracia liberal. Veamos a dónde queda la democracia liberal en Europa si los musulmanes son mayoría. Se acaba la democracia liberal, no nos engañemos en eso. La democracia liberal es la democracia de las élites y se la mantendrá mientras sirva a los intereses de esas élites. Pero en todo caso sí ha sido la pandemia un desafío a nuestro modo de vida, a esa ideología hegemónica, y podríamos decir civilización hegemónica occidental, basada en el mercado, en la competencia, en el individualismo, buscar reducir de lucro y el resto será por añadidura. En el defiéndase cada quien como pueda. Esto nos ha enseñado la importancia de la acción colectiva, que somos interdependientes, algo tan obvio como eso, pero eso negaba el neoliberalismo, la interdependencia, lo niega la teoría económica de base, ¿no? Que se supone que asumiendo que los agentes buscan su propio lucro y que no inciden sobre los demás, el mercado nos lleva al mejor, la mano invisible, a la mejor situación social. Pero son supuestos inexistentes, porque somos interdependientes. Eso nos ha enseñado la pandemia. Y que por solidaridad o incluso por egoísmo debemos cuidar del otro para cuidarnos nosotros mismos. Que hay cosas que no le podemos dejar al mercado, no son mercancías. El acceso a la salud deben ser derechos
y fruto de decisiones racionales, y eso es la política, y que nos lleva a esa acción colectiva, por ejemplo, garantizar el acceso a la salud. Nos ha enseñado que cuando se derrumba el principal mecanismo de coordinación económico, incluso social, del mercado, o no puede salir a trabajar, ¿qué es mejor? ¿Quedarse encerrado en la casa con un quintal de papas o con un quintal de billetes? Los billetes no se pueden comer, las papas sí. Entonces creo que la pandemia nos hace un llamado a poner las cosas en su justo puesto, volver a las correctas prioridades. Y aquellos que, por ejemplo, lo hemos visto en distintas partes de nuestra América Latina, tan doloroso cuando dicen o me muero de hambre o me muero de la pandemia, pero esta situación es tan dramática, por ejemplo, lo que sucedió en Guayaquil, ¿no? Pero, para permítame hacer recordarlo. otra pausa, porque ahí Venezuela nuevamente nos dio ejemplo. Ustedes ordenaron cuarentena, pero había las cajas CLAP que iban a los hogares. Así ya es. tenían ese sistema. El gobierno irresponsable de Ecuador, además que allá hay negligencia criminal, nunca trajeron pruebas, nunca equiparon los hospitales, pese a que se sabía ya de la pandemia, y ordenó a la gente cuarentena. Pero en ciudades como Guayaquil, costera, es mi ciudad natal, 60% de la gente es autónoma, va día a día a ganarse el pan para sus hijos. Entonces, si se van a encerrar en la casa, sí, tal vez no se van a morir de la pandemia, pero se van a morir de hambre. Entonces, era imposible. Es una realidad que vimos en distintas partes y recordaba el ejemplo de Había Guayaquil. que apoyarlos con toda una operación logística para proveer víveres, alimentos, bienes de primera necesidad a las casas y que la gente pueda quedarse en su hogar. Eso nunca existió. Venezuela sí lo hizo. Venezuela sí lo hizo. A propósito de Ecuador, presidente, quiero preguntarle su visión en este ciclo de elecciones que comenzaba este año en América Latina, cierra con Venezuela, pero el próximo febrero hay elecciones presidenciales en Ecuador. Los candidatos, la fórmula de la Revolución Ciudadana, aún no me dirá usted hace cuánto tiempo que se espera que se pronuncie el Tribunal Electoral y nada para poder confirmar que sí van a ir en fórmula presidencial. Imagínense si eso pasaba en Venezuela. No me quiero imaginar. El 18 de septiembre inscribimos al binomio. Todavía no está la inscripción en firme. ¿Y qué es lo que le queda faltando? Imposible para tratar de eliminarlo, como ya lo hicieron antes. Nos robaron Alianza País. 3 veces somos el principal movimiento político, impidieron nuestra inscripción como partido independiente. Nos abrió las puertas Compromiso Socialista 5, con eso le ganamos 2 semanas antes, nos abrieron las puertas, le ganamos las elecciones seccionales del 2019. Eliminaron Compromiso Social, diciendo que le faltaron firmas en el 2016, cuando registraron el movimiento. Nos abre las puertas Centro Democrático, me ponen a mí como vicepresidente, me sacan una sentencia en 17 días para impedirme participar, me reemplazan, dicen, pero él no participó en primaria, y ha venido una serie de impugnaciones, y 2 meses y medio después de haber inscrito el binomio que encabeza todas las encuestas, todavía la inscripción está en firme. Es decir, por un instante, de todo imagine, eso han pasado 2 meses y si medio. eso sucedió en Venezuela, hubiera dado la vuelta al mundo, Sí. dictadura, atentado a los derechos. En Ecuador ni se entera. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, estamos muy optimistas. En el 2014 nosotros fuimos los primeros en decir, hay una restauración conservadora. Vimos una nueva derecha articulada, con recursos ilimitados, con el apoyo obsceno de la prensa nacional, internacional, apoyo extranjero, pero ya la gente tiene cómo comparar. Y vino el golpe parlamentario en Brasil, la derrota supuestamente democrática en Argentina, porque en verdad se pierde no contra Macri, sino contra el grupo El Clarín, el brutal golpe de Estado en Bolivia. Pero la gente tiene con qué comparar, no es el neoliberalismo del 90, cuando nos dijeron que era el fin de la historia y que era la única solución. Ya la gente vivió lo que es prosperidad, equidad, justicia, dignidad, y ese ciclo de retroceso ha sido muy corto. ¿Qué quedará entonces a la espera para lograr que se confirme la fórmula de Arauz Rabascal, presidente? Mire, yo creo que ella sería suicida y están arriesgando un estallido social que no ha ocurrido por la pandemia, pero no jueguen con fuego. Yo creo que sería suicida eliminar el binomio. Creo que en estos momentos se están lanzando la pelotita porque entre ellos han de estar llamando muy fuertemente la atención, insultando más claramente. ¿Cómo no los pudiste eliminar cuando era su momento? Etcétera. Ya es muy tarde. Entonces lo que quieren es eludir responsabilidades, pero creo que es prácticamente imposible que eliminen el binomio. Sin embargo, están desesperados. Sería algo así como jugar con fuego, sería un suicidio, pensando en un estallido social. Pero también saben que si son derrotados en febrero, no tendrán donde esconderse, porque realmente son unos criminales, lo que han hecho es imperdonable, o sea, sin odio pero con memoria, como decía Néstor Kirchner.
La primera misión, rescatar la economía, pero tendrá que responder por la destrucción que ha causado, por los perseguidos políticos, por los fraudes procesales, por la judicialización de la política y tantas, y también por un ejemplo, la expulsión de Julian Assange de la embajada. Lean el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador. Expresamente prohíbe entregar a un refugiado. No le importó romper la Constitución y aplaude la prensa corrupta lo que hace ese gobierno. Tendrán que responder ante la justicia. Entonces están desesperados. Para ellos el peor de los mundos es ese, entonces están dispuestos a todo. No les extrañe que si ya no pudieron impedir que se inscriba el binomio, con el argumento de la pandemia quieran retrasar las elecciones, ilegalmente meter otros candidatos para forzar una segunda vuelta. ¿Usted y ver cree que puede desesperadamente si esa segunda vuelta, todos unidos contra nosotros no pueden vencer? ¿Usted cree que pueda sí, darse ese escenario de narrativa. aplazar las elecciones? Ya están construyendo la narrativa para aplazar las elecciones. Sí, pero también a costa de que se genere todo un estallido social. Bueno, pero con la influencia de los medios de comunicación, con la manipulación de los medios de comunicación, la gente hasta aplaude eso porque dicen, ah, no, estos son los sensatos. Los otros son los ávidos de poder y ellos son los que cuidan la salud, entonces está bien que se aplacen las elecciones. A todo esto incluiría el lawfare, el llamado de la persecución político y judicial, que usted mismo además ha sido víctima de ello. Leía un artículo de expertos juristas donde decían que la parte más gruesa, más fuerte y el mayor laboratorio de lawfare fue en Ecuador. ¿Usted lo comparte? ¿Por qué cree que ha sucedido esto? Probablemente, porque es la nueva forma, es lo que llamamos el Plan Cóndor 2. El Plan Cóndor 1 fue brutal, se apresaba a la gente, se la torturaba, se la desaparecía. Ahora es suficiente matar la reputación de la gente con linchamiento mediático, jueces corruptos, miedosos, chantajeados. Lo único que hacen es copiar los titulares y con eso pues ya matan la reputación de líderes progresistas y le quitan incluso la libertad. Y probablemente sí, Ecuador es donde más elaborado y más lejos se ha ido con el lawfare o la guerra judicial o la judicialización de la política. Yo me levanto cada día para ver qué nuevo juicio tengo. Tengo 36 procesos criminales. Ni Pinochet, más el Chapo Guzmán, más el Capone juntos han tenido tanto. El vicepresidente reelecto, 3 años preso, ¿no? Por el caso de Odebrecht, sin que le hayan encontrado un centavo mal habido. Y Odebrecht, empresa corrupta y corruptora, cuyos ejecutivos confesaron que habían dado coimas, ni siquiera se le acusó. Porque es claro el pacto político de estos sinvergüenzas con Odebrecht para decirle, te dejamos libre, pero este es el objetivo político, ¿no? Y este también. A mí me condenan 8 años por dirigir supuestamente una organización criminal compuesta de ministros, secretarios y secretarios jurídicos para recibir sobornos que nunca han existido y como no hay pruebas, lo hice por influjo psíquico. O sea, son ridiculeces extremas, pero eso es lo que vivimos en Ecuador. Influjo psíquico, así decía, así exactamente, tal cual. Yo le puedo enviar la... se lo recuerdo además a nuestra audiencia, lo ratifico, es que así dice precisamente además, la sentencia por influjo psíquico. Además que por influjo psíquico usted debe tener pruebas del mensaje, del acoso, la manipulación, obviamente eso sucede con los adolescentes o con alguien muy vulnerable, pero resulta que yo he tenido influjo psíquico hasta con empresarios que ni conozco, o sea, soy parapsicólogo. Imagínese, ¿usted cree que en todo este proceso de ciclo que ha emprendido este año y que continuará el próximo, se vislumbra, trayendo por ejemplo lo que sucedió en Bolivia, un nuevo camino progresista después de tantas situaciones tan difíciles? Ya hablábamos precisamente de las complejidades y cómo desenmascara el modelo la pandemia de la COVID-19. Mire, yo soy, en tiempos de pandemia, yo soy un optimista enfermizo y espero que esta enfermedad sí sea bastante contagiosa. Pero también soy muy realista, pero realistamente, esta gente no va a poder evitar el curso de la historia, lo podrá demorar, lo podrá boicotear temporalmente, podrá aumentar el costo, podrá aumentar el tiempo, podrá aumentar el daño para lograr lo obvio, el camino hacia la prosperidad, hacia el desarrollo. 200 años se desarrollaba. La gran pregunta, ¿por qué el norte, al norte del Río Bravo se desarrollaron y nosotros no? Eso es lo que deberíamos estarnos planteando los verdaderos políticos. Y nos desgastamos en peleas tontas de corto plazo, quien gana un puestito más que en la asamblea y tonterías, ¿no? Pero creo que vamos en esa ruta, sobre todo con todos los procesos que se dieron a inicio del siglo XXI y la gente ya vio lo que son políticas para el bien común. Entonces, esta gente en su torpeza y en su maldad podrán causar daño, podrán demorar, podrán hacernos perder el tiempo, pero no podrán impedir el curso de la historia. Entonces, esto está sucediendo más rápido de lo previsto, más temprano que tarde. América Latina está retomando su destino.
Estamos a punto de despedirlo, presidente. Me quedan un par de situaciones que quiero preguntarle a propósito de Europa, la Unión Europea. Usted vive en Bruselas y valga decir que si no fuera por eso estaría también viviendo una situación probablemente judicial mucho más complicada. Sí, pero valga decir, Tati, que yo salí con 70, después de 10 años de presidencia, ganar 14 elecciones seguidas, salí con 70% de apoyo popular y sin una infracción de tránsito. Cuando rompo con Moreno, el traidor ese, un psicópata, denuncio su corrupción en octubre. Vea, un gabinete binacional dice que pronto me verán preso y me empiezan a llover pues, los casos judiciales. Y nosotros estamos dando la cara a la justicia. Pero yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga, donde estaba residiendo. Y estamos ganando absolutamente todo. Están convirtiendo al Ecuador en banana republic. Se ríen de las tonterías que dicen los jueces ecuatorianos. Nos están destruyendo el prestigio del país. Entonces, estamos respondiendo, pero dentro de nuestra jurisdicción estamos ganando absolutamente todo. Presidente, y a propósito de Europa y la Unión Europea, su relación con América Latina, porque resulta ser bastante, de hecho, contradictoria. Y no sabemos, se lo pregunto, si es que responde a los intereses necesariamente económicos de los principales países o de las potencias de la Unión Europea, o es que responden directamente a las políticas de Washington. Porque contra Venezuela, hoy, por ejemplo, pase lo que pase, siempre va a ser así, no reconocen el gobierno legítimo del presidente Maduro. Por eso al principio le decía, al final no importa si se obtiene cuánto de resultado, porque el asunto es que no se reconoce ningún proceso democrático que viva Venezuela. Sin embargo, con Cuba es otro el proceso. Así que si lo vemos en este contexto global, ¿qué pasa con la Unión Europea? Sí, es interesante su pregunta y yo creo que es un caso de estudio, porque le he dicho, por ejemplo, que la prensa es muy mala en América Latina, pero es un problema planetario. La prensa es un poder sin contrapoder, pero en Europa, en Estados Unidos, yo he vivido en esos países, hay límites, hay profesionalismo, no se admite la mentira, excepto cuando se trata de Venezuela. Les piden toda proporción. No sé qué pasa. Es un apasionamiento contra Venezuela, han inoculado odio en los corazones, es impresionante. Y lo que hace la Unión Europea, el continente de las luces, la cuna de la ilustración, desconcierta. No hemos visto algo parecido, al menos de que tenga memoria. O sea, la ridiculez de Guaidó. Reconocer el gobierno fantasma de a un Guaidó. Presidente autoproclamado, o sea, mañana me autoproclamo rey de España, que me reconozcan. Por último, que crean ilegítimo al gobierno de Maduro. Pero es evidente que es el que tiene el poder, el que está administrando el poder. Que le hacen se lo pregunto, además, el daño o cuánto daño le hacen al derecho internacional, haberlo quebrado de tal manera, pero seguirlo sosteniendo. O el gobierno de España, por ejemplo. Y eso hace mucho daño, es un retroceso civilizatorio, porque lo que es imperdonable en Venezuela lo perdonan 10.000 veces en otros países, he dado ejemplos, pero el caso Guaidó, que me parece la antología del absurdo, de la ridiculez, ¿no? Incluso si creyeran ilegítimo, que no tienen por qué considerarlo así, al gobierno de Nicolás Maduro, lo que es indudable es que es el que mantiene el control del país, el que administra el país. Si se preocupan verdaderamente del pueblo venezolano, ¿quién debe ser el interlocutor? El presidente Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, hasta en eso son irresponsables. Entonces, lo de Guaidó es algo desconcertante. Lo del bloqueo, que apoyen un bloqueo criminal contra el derecho internacional, ¿no? Absurdo, una demostración de abuso. O sea, realmente, viniendo eso de Europa, desconcierta. Por último, y volviendo al ejercicio de análisis político dentro de Venezuela, su reflexión a propósito de lo que viene para el país. El presidente la víspera, ayer en rueda de prensa al mediodía, decía esto es una nueva era para Venezuela porque se logra de nuevo el camino de la institucionalidad para la Asamblea Nacional. Uno se pregunta, tantos ojos del mundo puestos sobre un proceso legislativo, recordar que no son unas elecciones presidenciales, pero los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Así que en ese sentido su reflexión, lo que significa Venezuela y este proceso hacia afuera. Como le decía hace un momento, ya es un paso importante no tener un boicot permanente de la Asamblea Nacional y que apoye al Ejecutivo por el bien del pueblo ecuatoriano. Pero en el contexto actual es una ganancia marginal, no nos engañemos. El problema fundamental es el bloqueo. Les puse un ejemplo. Sí. 50.000 millones de ingresos petroleros hoy no llegan ni a 500 millones. ¿No? Sí. La centésima parte. Mientras no se resuelva eso. Venezuela es un milagro. Yo no sé cómo sobrevive. Yo soy economista y no sé cómo sobrevivir. ¿No? Pero mientras no se resuelva eso, están castigando
al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano por castigar supuestamente al gobierno de Nicolás Maduro, pero lo están condenando a la pobreza, al sufrimiento, a la escasez. Ya basta, ya basta. ¿Cuál sería la mejor manera de demostrar que las políticas socialistas fracasan? Dejándolo libre, pues, que funcione y que fracase solito. Ahí no tendría pretexto. Lo que pasa es que sí funcionaban. Ese es el problema. Sí, pero es evidente. Fue un modelo Usted exitoso. ha dado la respuesta. Entonces, tienen que bloquear, tienen que agredir, Sí. porque saben que funciona y no quieren un desafío al sistema imperante. Pero mientras no se resuelva el bloqueo, la situación de Venezuela seguirá siendo extremadamente dura. Y Estados Unidos, ahora hay cambio de gobierno, partiendo de la base que la política exterior de Estados Unidos pues es prácticamente la misma entre republicanos y demócratas, solo cambian las formas, pero ¿existe alguna expectativa en el gobierno de Joe Biden? Sí, hay matices, hay matices. Yo concuerdo con usted que la política exterior de Estados Unidos es prácticamente la misma, ni siquiera la manejan los presidentes, pero hay matices, si puede la personalidad del presidente exacerbar, mitigar, y Joe Biden no es Donald Trump, ¿no? Donald Trump es un amoral, o sea, el tipo solo piensa en dólares, es xenófobo, misógeno, discriminatorio, que los muros en la frontera, discursos de odio. Eso ha hecho muchísimo mal, muchísimo mal. Eso ha exacerbado también los grupos de extrema derecha en América Latina y alrededor del mundo. Joe Biden es algo distinto. Como persona, como Obama, que era una buena persona, pero esa buena persona empezó el bloqueo contra Venezuela. Pero esa buena persona hizo 3 guerras. Porque es el excepcionalismo estadounidense. Para ellos, de acuerdo a ellos, les está permitido lo que no está permitido para los demás. Asesinatos selectivos de generales fuera de zona de guerra, sangre fría, secuestros, bombardeos, invasiones, etcétera, ¿no? Entonces, enviar mercenarios a Venezuela. Por eso no va a cambiar, no es que cambiará mucho la política exterior, pero como le digo, Joe Biden, aunque sea una persona con principios, Trump es un amoral. Presidente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Muchas por estas gracias reflexiones. Un placer y Mucha bienvenido suerte a Venezuela, siempre. felicitaciones por esa fiesta democrática del día domingo 6 de diciembre. Y bueno, un inmenso abrazo a la patria grande. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted. Cuídese mucho, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.